hay en mi corazón, canto de alegría, te elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama y lleno de emoción, que no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Y en agradecimiento te sirvo, mi Señor. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Berta Bañuelos Fernández. Yo nací en José María Morelos, Chalchihuite, Zacatecas, en el año 1939, el mes de noviembre. Pues como ya les dije, nací en Zacatecas, pero mis padres nos trajeron a todos a la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Allí me crié y allí conocimos el Evangelio en el año 56. Mi madre primero, ella conoció el Evangelio y ya luego nos llevó a nosotros al templo, a la iglesia, y pues yo tendría como unos 8 o 9 años, pero como las damas iban todos los domingos, todos los días, a la iglesia a orar, y llevaban a sus niños. Mi mamá me llevaba a mí y a otra hermana mía que era menor que yo, 2 años, y orábamos también, todos los niños orábamos allí en el templo, y allí fue donde el Señor me salvó. Tendría yo como 10 o 11 años. Y a la edad de 12 años recibí la promesa del Espíritu Santo. Y así siguió mi niñez y mi juventud en el templo, sirviendo en el templo, y me bauticé a la edad de 17 años. Y pues yo trabajaba, estuve en la escuela, pero así terminé la primaria nomás, y yo iba a trabajar, y del trabajo a la casa y a la iglesia. Y mi juventud fue así. Yo siempre estuve en la iglesia, y pues los domingos nos reuníamos unas muchachas de allí del templo, y pues esa era nuestra diversión, más bien.
pero yo seguí en el camino del Señor, mis padres también, mis hermanos. Y después de estando yo en la iglesia, aquí en Ciudad Juárez, porque nos vinimos cuando yo tenía 13 años de edad y estuvimos en el templo La Trinidad. Y allí pues yo me casé allí a la edad de 21 años, en 1961. Y me casé con un joven también que él era cristiano. Me casó el pastor que se llamaba Andrés Sánchez García. Y por cierto que muy buen pastor y pues lo recordamos mucho. Y mi esposo se llamaba Miguel Hernández López. Y nos casamos y tuvimos 6 hijos. Sí, y pues fuimos muy felices. Mi vida ha sido en el Señor muy alegre, muy contenta. Y aunque Él faltó cuando mis hijos estaban chicos, faltó y Él está con el Señor. Ese es el gozo que me quedó, que Él está con el Señor también. Y he sido muy feliz yo en el camino del Señor. Siempre estoy contenta, no estoy triste. Y el Señor Jesús, Él es todo para mí. Él es mi gozo, mi paz y mi salvación. Así es que puedo decir, como en el salmista David, en el Salmo 71:5, Dios es mi fortaleza y Él es mi ayuda desde mi juventud. Y gracias al Señor porque Él me ha guardado hasta ahora. He sido feliz en el Señor y tengo 21 nietos y 8 bisnietos. Le doy gracias a Dios porque pues me guarda todavía. Acabo de cumplir 85 años y le doy gracias a Dios porque me guarda todavía y porque me concedió conocer mis nietos y mis bisnietos. Así es que es un gozo y una felicidad y yo le doy gracias a Dios porque pues todavía me dejó salir este año, 2024. Gracias, muchas gracias a todos. Sí, recuerdo mis juguetes de niña, pues en aquel tiempo había muñecas de trapo. Y mi mamá nos compraba muñecas de trapo, nos compraba trastes de barro, platos y jarritos, tacitas, y esos eran nuestros juguetes para jugar, juguetes de barro. Mis cumpleaños, pues yo creo que pasaron desapercibidos, porque pues no teníamos el medio y pues no, nuestros padres no nos festejaban hasta que ya crecimos, ya grandes. Sí. Bueno, una de mis travesuras fue estando en una iglesia cuando llegamos de Gómez Palacio. En aquel tiempo no había carros de sitio y no había camiones aquí en Juárez y estábamos en un templo pequeño que nos invitaron. Entonces allí había muchas jóvenes, muchas muchachas, jóvenes y adolescentes, y afuera estaba un carro de madera con 2 caballos que era de un hermano y 3 muchachas me invitaron y pues yo no sabía. Entonces nos subimos al carro de madera, nos subimos y una muchacha le dio al ¿cómo se llama? Para el caballo para que corriera. ¿La rienda? Sí, la rienda del caballo y ahí va el caballo corriendo y ahí van las muchachas a gritar. Pues gritamos porque para mí eso era muy, muy nuevo.
Y, y entonces pues salieron los hermanos, alcanzarnos, no llegamos muy lejos porque oyeron inmediatamente el ruido del carro y esa pues fue una travesura cuando yo tenía 13 años con las adolescentes. Sí. Y pues lo que más comíamos, pues éramos muy pobres, llegamos de allá de Gómez Palacio Durango y no tenía mi papá trabajo y pues comíamos papas, huevo y frijoles y avena. Mi mamá hacía tortillas de maíz, en aquel tiempo mi mamá cocía nixtamal y me mandaba a mí al molino a moler el nixtamal para hacer las tortillas de maíz. Sí. Mis padres fueron Manuel Bañuelos Luna y mi mamá se llamó María Nieves Fernández González. Sí. Tuve 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres. Y ellos se llamaban, mi hermana la mayor se llamaba Evangelina y mi hermana menor se llamaba María Cruz y yo y Berta Bañuelos y mi hermana más chica Socorro Bañuelos y mi hermano mayor se llamaba Guillermo Bañuelos. Guillermo y enseguida José Ángel y el más chico Manuel. Recuerdo de mi papá que yo sentía que él me quería mucho porque me protegía mucho y una vez que yo me dolía el estómago, entonces él me dijo que me acostara boca abajo y me tapó y entonces me dijo, ahí estate acostada hasta que se te calme el dolor. Y pues él me quería mucho. También mi mamá, también ella nos quería. Aunque mi padre, él demostraba más cariño, más amor para nosotros. Y pues mi mamá, ella fue un poco más restringida para con nosotros, pero nos querían mucho, pues nos guiaron en el camino del Señor, en la palabra de Dios, en el Evangelio, y pues éramos muy felices, sí, gracias a Dios. Pues de mi juventud, aquí, como me pusieron a trabajar muy joven, me acuerdo que tenía yo 15 años y pues iba a la iglesia y teníamos amigas de la iglesia, muchachas, y salíamos cerca de la iglesia, allí de la casa, salíamos a tomarnos una nieve, pero con puras mujeres, puras jóvenes cristianas, y pues teníamos muy bonita relación en el Señor, éramos muy felices. Sí. Yo iba a la iglesia, La Trinidad, sí. Según la iglesia La Trinidad, parece que es la primera iglesia aquí en Juárez. Sí, es la primera iglesia y cuando yo tenía 14 años llegamos allí, a esa iglesia La Trinidad. En mi juventud, aquí no teníamos una casa propia y pues rentábamos una casa. Sí. Antes me dediqué a trabajar para ayudar a mis padres. Y pues después de que me casé, ese tiempo por 10 años no trabajé fuera del hogar. Y
pues me dediqué al hogar, a la iglesia, al trabajo de la iglesia, y también pues estudié manualidades. Sí. Pues éramos católicos, mi mamá era muy católica y nos mandaba a la doctrina, a mí y a mi hermana más chica, íbamos a la doctrina. Y según decía mi mamá, que el padre decía que no leyéramos la Biblia porque nos condenábamos. Así es que una prima de mi mamá fue y le regaló un Nuevo Testamento chiquito, y mi mamá fue y lo escondió, no lo leyó, porque dijo que el padre decía que no leyéramos la Biblia. Y entonces pasaron 4 años y mi mamá nunca leyó ese Nuevo Testamento. Pero una noche ella tuvo un sueño y vio al Señor que venía para con ella y que la iba a castigar. Ella sintió que la iba a castigar. Y después de ese sueño, ella fue y buscó el Nuevo Testamento y se puso a leerlo. Y allí Dios la salvó, la tocó. Y entonces le dijo a mi papá, déjame ir a la iglesia de los hermanos. Y mi papá, como en aquel tiempo era muy escandaloso ser cristianos, y mi papá dijo, no, ¿qué vas a hacer? No, no. Y mi mamá, pues, como 2 meses estuvo rogándole y diciéndole, déjame ir, que al cabo nomás me asomo por la ventana, no voy a entrar. Y hasta que le dijo, ándale pues, pero no te tardes. Y mi mamá pensaba en sí, decía, si me deja yo voy y me meto, porque ya el Señor había orado en su corazón. Y le dijo, ándale pues, ve, pero no te tardes, nomás un ratito. Entonces mi mamá llegó y entró a la iglesia y se sentó a mero atrás. Y ya de adelante vino una hermana y le dijo, hermanita, ¿por qué está aquí tan atrás? Véngase para adelante, y la llevó para adelante. Estuvo oyendo los cantos, estuvo oyendo la predicación. Y entonces la hermana le dijo, véngase hermana, vamos al altar para orar. Y ya mi mamá se hincó allí en el altar y la hermana le dijo, voy a orar por usted, cierre los ojos. Y mi mamá no cerró los ojos porque decía, pues quién sabe qué me irá a hacer. Y allí orando, pues allí terminó en bendición y el Señor la salvó. Y ya fue y le contó a mi papá. Y pues él no quería ir hasta pasó 1 año cuando ya él fue a la iglesia. Y entonces ya comenzamos a ir todos. Y mi papá, pues al año de convertirse, se bautizó mi papá también. Y de esa forma llegó el Evangelio a nuestro hogar. Yo conocí a mi esposo cuando vinimos de Gómez Palacio, llegamos aquí a Juárez con una tía, hermana de mi papá, y llegamos con ella y ella nos llevó a un templo chiquito, y la pastora era del Paso y tenía una hija adolescente y una señorita grande. Y pues allí había muchas muchachas, había unas bonitas y otras no tanto. Y yo pues tenía 13 años. Entonces, el que fue mi esposo, él y su hermano Juan, Ramón, él y Manuel, ellos iban a esa iglesia, pero ellos pertenecían a la iglesia, a otra iglesia que se llama La Roca de Salvación. Pero ellos iban allá nomás por ver a las muchachas. Y Miguel, bueno, pues él era mayor que yo 6 años, yo tenía 13, y así nos conocimos. Pero entonces él tenía allí una novia, que bueno,
por decir eso, que ella era morena y tenía muchos granos en la cara. Y había muchachas bonitas y le decían, ¿por qué andas con esa muchacha? Y decía, nomás para darles picones a las demás. Pero así entonces, pues ya nos fuimos a la iglesia de la Trinidad y ya no lo volví a ver. Pero entonces resulta que cuando yo ya tenía 19 años nos cambiamos a una casa aquí por la colonia Ciudad del Niño. Y allí fue donde yo lo volví a ver. Allí lo vi yo a él. Y entonces yo ya tenía 19 años y él tenía como 25. Y me dijo él que si quería ser su novia, y como en aquel tiempo se acostumbraba a decir, pues dentro de un mes te digo. Pero no, él no se esperó el mes, sino que a los 15 días dijo, vamos con tu mamá y con tu papá para hablar con ellos. Y yo ya le había dicho a mi mamá, y me dijo mi mamá, pues tú sabes, porque él ya ha de ser para casarse. Y sí, me dieron permiso de andar con él y anduvimos de novios 2 años. 2 años yo tenía 21 años, como ya dije, y nos casamos. Y como yo trabajaba en el centro, en una tienda, y él también trabajaba en el centro, en una joyería, entonces nos íbamos juntos en el camión. Y ya me dejaba en el trabajo y en la tarde ya iba por mí. Y pues allí en el centro, en una placita allí, nos sentábamos a platicar allí. Y un día me dio un perfume. Y entonces yo para agarrarlo, él pues no esperó de que yo lo agarrara bien, sino que se me soltó y se quebró. Y me acuerdo mucho de eso. Nos acordábamos de ese accidente del perfume. Y era muy respetuoso. También él era cristiano, era muy respetuoso. Y pues ya me traía a la casa y luego ya él se iba. Y siempre platicamos en la casa. Nunca anduvimos en otros lugares, mi papá no me dejaba. Mi pedida fue que fue mi suegro el que iba a ser el papá de él y un hermano de él. Un hermano de mi esposo Miguel. Fueron ellos y me pidieron y pues mi papá pues no estaba muy seguro. Mi papá casi no quería que yo me casara. Y entonces pues ellos casi como que le rogaron. Y sí me dio la mano para casarme. Y luego mi esposo, él fue a la iglesia a hablar con el pastor, a ver si nos casaban, si nos casaba él. Y el pastor le respondió, nomás cuando los nopales tienen tunas se acuerdan. Así le dijo el pastor. Sí, y nos casó él allí, en el Templo de la Trinidad, en el año 61. Yo tenía 21 años cuando me casé. El 25 de noviembre del año 61. Mi boda fue muy sencilla, fue en el hogar, allí en la casa, allí fue mi boda. Y allí fue la comida y todo fue allí, sí. Muy sencilla fue mi boda. Él era delgado, no muy alto, tenía una estatura regular y era blanco y él tenía los ojos verdes. Tuve 7 hijos. El primero se llamó Esaú, pero él se me enfermó y se me murió de 3 meses.
y el segundo fue Joel. Y la tercera fue Abigail, Miguel, Salomón, y después al último pues tuve dos, tuve un niño y una niña, y les puse Adán y Eva. Sí, sí, pues como ya había yo dicho que mi esposo falleció, este, duramos 10 años de casados, y pues él falleció en un accidente, y mi hijo Joel, él tenía 8 años de edad. Pero cuando mi esposo falleció, mis suegros, pues me dijeron que, pues que lo dejara con ellos. Se fue con ellos y duró como 7 años, porque a la edad de 15 años se vino conmigo. Así es que de su niñez, de él, pues recuerdo muy poquito. Era paciente. Bueno, yo puedo decir que mis niños fueron más quietos, no eran tan bulliciosos, y entonces, pero como el Señor los salvó a ellos pequeños, porque pues todos nacieron en un hogar cristiano, y algo que hizo mi hijo Joel es que nos agarró una moneda de 2 pesos, y mi esposo lo regañó mucho y le iba a pegar, y yo no lo dejé que le pegara. Pero pues sí, él estuvo 7 años con mis suegros, y después él se vino, y pues también cuando estaba aquí él me ayudaba a lavar la ropa, y porque en ese tiempo no tenía yo lavadora, él me ayudaba a lavar, y pues duró muchos años él también trabajando, pero él iba a la iglesia, allí en la iglesia El Triunfo de la Cruz, él sirvió mucho allí. Todos mis hijos nacieron allí cuando yo estuve allí en El Triunfo de la Cruz. Y después que se vino él, pues ya trabajaba para ayudarme, porque yo me fui a trabajar. Yo trabajé como 25 años fuera de la casa, y me iba el domingo después del culto y venía los viernes en la tarde. Así es que puedes decir que no, yo no estuve mucho tiempo con ellos, pero sí fueron unos niños así muy, yo los considero pues que pues hacían travesuras pues de niños, pero gracias al Señor, que el Señor los guardó y los cuidó, como dice el Salmo 68:5, que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas en su santa morada. Dios. Y ahorita Joel, mi hijo Joel, es pastor de la iglesia que se llama La Hermosa. Y tiene allí 8 años de pastor allí. Sí. Él tiene 2 hijos. El hombre se llama Ezequiel y la hija Priscila. Y Priscila, ella se acaba de casar ahorita, y Ezequiel todavía no se casa. Y luego mi hija Abigail es la segunda. Sí, de niña, iba mucho aquí con una vecina que está aquí enseguida de nosotros, que no tenía barda la casa, y se iba mucho para allá con ella. Y entonces cuando venía mi esposo y que no la hallaba, le decía, te voy a colgar de la viga. Y así para que, porque venía, ¿y dónde está Abigail? No está, anda con la vecina. Y luego ya la traíbamos y la agarraba y la levantaba así, te voy a colgar de esta viga.
porque, porque hasta que hagas caso de que no te andes yendo a las casas. Sí. Y cuando ella estaba chiquita, no vivíamos todavía en esta casa, vivíamos en otra. Entonces enfrente, cruzábamos la carretera y enfrente estaba una tienda. Y entonces un día ella, pues tenía 4 años, yo creo. No me acuerdo bien, pero yo me descuidé un poco y ella iba cruzando la carretera con una botella de coca. Iba a la tienda, entonces la vi que iba cruzando la carretera y corrí la alcancé, la agarré. Así que pues los niños hacen lo que ven, ¿verdad? Que hacen, ¿no? Sí. Y pues gracias al Señor que también ella fue salva y ella ahora es pastora en el kilómetro 20, en el templo que se llama Monte Moria. Sí. Y ella tiene 2 hijos y una hija. Y pues la hija, Jael, ya está casada y Absalón, el más chico, está casado, pero el del medio, Samuel, él todavía no se casa. Sigue Miguel. Entonces, pues Miguel fue más ruidoso. Y entonces, pues como yo me iba a trabajar, y yo no sabía que él estaba estudiando el karate. Y me dijo un día que iba a ir a competir con otro, y entonces no lo dejé yo. Le dije, no, no vas a ir, no vas. Sí, sí voy, mamá. No, no vas a ir. Y ya tienes que dejar eso. Y entonces, pues no fue, pero se fue muy enojado a la casa de un primo y lo invitó, vamos al cerro. Y se fueron al cerro, se subieron. Y entonces, como a él pues iba enojado, entonces andando arriba en el cerro se cayó y decía que venía rodando y había una piedra muy grande en el cerro y allí se detuvo y no llegó hasta abajo. Pero ya cuando vino venía chuequeando de la rodilla. Le dije, ya ves, por desobedecer. Sí. Pero también él, pues, siguió el camino del Señor. Y se casó. Y estuvo un tiempo dirigiendo una iglesia allá en un lugar, en un lugar que se llama Chaparral, donde vive actualmente. Y ahorita no, ahorita está comenzando una misión. Y pues él tiene 6 hijos. Sí. Sí. 2 hombres y 4 mujeres. El mayor se llama como él, Michael. Y luego Michelle, la que sigue, y Michelle y Margarita. Y Stephanie, y Ángel, y Melanie. Son los hijos de Miguel. Y luego sigue mi hijo Salomón, y pues él pues en su niñez, él hacía sus juguetes, de los botes de leche, de las cajas de leche, hacía sus carritos y les ponía pilas y los hacía caminar y pues fue así, él también muy cristiano en el camino del Señor. Todos fueron cristianos porque el Señor los salvó chicos a ellos. Y así es que pues yo me iba a trabajar y pues ellos solos, primero estuvo mi mamá y mi papá aquí cuidándolos, ya crecieron ellos y mi mamá y mi papá se fueron con otra hermana mía.
Y pues ellos crecieron ya solos, pero siempre asistieron a la iglesia y nunca anduve yo batallando para llevarlos. Siempre estaban ellos dispuestos para ir a la iglesia. Y así es que Salomón ahorita está en una iglesia allá en Zaragoza, y la iglesia se llama Peña de Oreb. Tiene 20 años allí dirigiendo la iglesia que Dios le ha encomendado. Y él tiene 5 hijos. El grande se llama Salomón, Josué, Daniel, David, y la única hija se llama Sarai. Y ellos sirven también en la iglesia, en el templo. Y sigue Adán y Eva. Adán y Eva, pues ellos son cuates. Ellos nacieron al último, pues cuando nacieron ellos, mi esposo ya había fallecido, él no los conoció. Y pues Adán y Eva, entonces, pues cuando ellos nacieron, pues se me juntaron 3 con Salomón, él tenía 1 año, se me juntaron de pañales y de tetera, y fue cuando yo, pues, ya también decidí irme a trabajar. Fue cuando yo comencé a trabajar ya. Sí. Sí, Adán se casó, vive allí en El Paso, y cuando nacieron, pues Eva nació primero, y en aquel tiempo no sabían los doctores que iban a ser 2, ni yo sabía. Entonces nació primero Eva, y luego dijo el doctor, parece que viene otro, y sí, era Adán. Sí, y allí Dios hizo un milagro porque habían dicho que yo necesitaba operación, pero gracias a Dios que Él obró, y en 10 minutos, sí. Así es que son muchas las maravillas que el Señor nos ha dado, nos ha hecho. Y Adán tiene 3 hijos. Tiene, la grande se llama Anaí, Jaslín y Adancito. Eva, mi hija Eva tiene 2 hijos, un hijo y una hija. Y el hijo se llama Israel y la hija se llama Cristina. Y Israel ya se casó y pues están esperando un bebé, su esposa. Si Dios les concede en este mes de enero, en los últimos, parece que en los últimos días, nace una linda bebé, una muñeca. Sí. Sí. Y Cristina, ella todavía no se casa. Ella está esperando que Dios le dé un novio. No dice que le dé muchos para escoger. También siento mucho agradecimiento delante de Dios porque Él es el que hizo la obra en ellos desde pequeños y los guarda en su camino, y Él los escogió para este ministerio que tienen ahora. Los escogió cuando ellos eran todavía chicos, y me siento yo muy feliz, muy contenta de que estén ellos al cargo de congregaciones y en iglesia, en el ministerio, que sabemos que el rebaño, que la iglesia es de Dios, pero ellos están sirviendo a Dios allí de esa forma. Entonces yo me siento muy feliz, muy contenta, y participo también con ellos y les sirvo también al Señor de esa forma. Y así es que, pues todos mis hijos y mis nietos, todos están en la iglesia. Y como ellos están en la iglesia, pues mis bisnietos también, aunque son pequeños, pequeñitos,
mis nietos ahorita son 7, 8, por ahí, 7, 8. Bueno, está por nacer una bebé. Sí, pues es Melissa, Melissa y la otra chiquita. No me acuerdo bien de la chiquita. Y luego Melanie y luego los cuates, Josué, perdón, Caleb y Milán y Santiago, sí, y luego Salomón, pero le decimos Salito, y luego Eunice. Los de Jael, Sara y Ian. Y Emilia, la que va a venir. Enseguida Emilia. Porque siempre canto ese canto de agradecimiento porque casi habla de mi vida, de todo lo que Dios ha sido para mí. Y me gusta mucho, y ya la iglesia sabe que canto ese canto. Sí, y una vez, hace poco lo cantaron allí unos hermanos vestidos de mariachi, y me dijo una hermana que se sienta ahí conmigo, mire, van a cantar su canto, hermana. Entonces ya la iglesia ya dicen que es mi canto, porque siempre canto ese. Yo siento una pasión por enseñar la palabra de Dios. Yo desde que me casé en el año 62 me pusieron a dar clases a los niños, y ya tengo más de 50 años enseñando la palabra de Dios en las iglesias que he estado, y esa es mi pasión. Y pues yo no puedo estar sentada en una banca sin hacer nada, y yo le digo al Señor que yo quiero seguir enseñando hasta que ya no pueda yo, pero hasta ahorita, gracias a Dios, pues gracias a Dios que mi familia es muy grande. Mis hijos, de 6 hijos que Dios me dio, tengo muchos nietos y bisnietos. Mi familia es muy grande, y mi deseo es que ellos sean fieles en el camino del Señor, y que pues cuando yo ya no esté aquí, que me recuerden así, sirviéndole al Señor toda mi vida, porque toda mi vida le he servido al Señor. Y también mi deseo es que ellos también sean fieles al Señor hasta que Él nos tenga aquí en la tierra. Bueno, pues yo pienso que yo, si el Señor viniera, yo pienso que yo me voy con Él, porque tengo la seguridad, porque debemos de tener la seguridad de que si el Señor viene y por su iglesia, que debemos de tener la seguridad de que nos vamos con Él, porque eso es lo más maravilloso. Y pues no soy una santa, no soy una buena cristiana, pero me esfuerzo en lo mejor para servir al Señor. Y pues no soy renegada, no espero en el Señor. Él es mi todo, y pues así soy yo, sí. Muy bien. Feliz con mi Cristo.
Bueno, cuando el Señor me llame a su presencia y que me tengan allí en la iglesia, quiero que todos mis hijos estén allí enfrente, rodeando mi caja, y que vayan muy elegantes, porque cuando eran niños yo les ponía, los vestía muy bien y hasta les ponía moñitos, un moñito aquí a los niños como corbatita. Y bueno, quiero que vayan muy bien vestidos, muy elegantes, y que canten cantos, y que pues cada uno que hable lo que quiera decir de mí. Sí, pues a mis hijos que como nosotros les enseñamos en el camino del Señor, que ellos sirvan al Señor, que sean fieles, y que ellos también enseñen a sus hijos a ser fieles al Señor, porque es lo que Dios nos va a premiar allá, la fidelidad. Sí, que seamos fieles, porque dice su palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Entonces, si es que yo les he dado un buen ejemplo, pues hay que seguir en el camino del Señor. Le digo a todos mis hijos que ellos den también un ejemplo digno del Evangelio a todos sus hijos, porque así, haciendo eso, también los nietos van a hacer lo mismo. Entonces son generaciones que van a seguir así, lo cual es muy escaso que haya generaciones así sirviendo al Señor. Pero nosotros, por la gracia de Dios, porque mis padres, ellos primero, y luego nosotros, sus hijos, y mis nietos y mis bisnietos, estamos todos en el camino del Señor. En esta casa vivo aquí, hace 52 años, aquí en esta casa, y no le hicieron la casa esta, y teníamos 3 meses aquí, apenas viviendo en esta casa, cuando mi esposo falleció. Él aquí vivió nomás 3 meses, y desde entonces pues estoy aquí con mis hijos, ¿sí? Y acerca de los sprines de la puerta que tienen la letra B, pues mi esposo mandó poner la letra de mi nombre, ¿sí? Sí, así es. Me gusta toda la casa. Estoy muy contenta, muy feliz estando aquí en mi casa. Me siento muy feliz y le doy gracias a Dios porque nos dio esta casa. Y pues gracias al Señor por la sala también, porque aquí me siento a descansar un rato, aunque paso más tiempo en la cocina. Pero sí estoy contenta en cada cuarto de mi casa, me siento bien. Bueno, pues gracias a Dios por este día, ¿verdad? Que me dieron la oportunidad, ¿verdad? Con estas preguntas y contestar. Y gracias a Dios, pues yo estoy sirviendo en la iglesia Monte Moria, y allí enseño la palabra de Dios a un grupo pequeño que son 4 mujeres y 3 hombres, y pues es mi deleite enseñar la palabra del Señor, y gracias al Señor porque me ha concedido todavía a mi edad, ¿verdad? Porque acabo de cumplir 85 años,
y todavía mi mente está bien. Y yo agradezco al Señor todo eso, sí. Y pues mi nombre es Berta Bañuelos. Y aquí estoy para alguien que necesite un consejo o algo de la palabra de Dios. Y pues Dios les bendiga. Ujú. Bye.